a sus convocatorias. Él pedía que hubieran 3 fiestas anuales, mirábamos la semana pasada, 3 fiestas anuales, a la que él quería que todo su pueblo asistiera a esa convocatoria. Y para él siempre es una fiesta, y para nosotros también, para nosotros también tiene que ser una fiesta. La semana pasada mirábamos la fiesta de las primicias y mirábamos cómo celebramos o cómo entendemos primicia hoy, ¿sí? Así también las demás fiestas. Hay una comprensión espiritual, hay códigos cifrados en las fiestas esas para que nosotros vayamos entendiendo, ¿sí? Por eso quiero ver hoy la fiesta de los tabernáculos. Vimos la fiesta de las primicias la semana pasada, donde decíamos que si la primicia es santa, el resto, ¿cómo era el resto? Claro. Por eso el Señor se quiere agenciar de eso primero, porque si sabe que si lo primero es bueno, lo demás también es bueno, ¿sí? Decía que si la raíz era buena, lo demás era bueno. Entonces necesitamos ir comprendiendo las figuras que están allí codificadas en la palabra. Y uno puede preguntarse, ¿por qué está tan codificada la Biblia? ¿Por qué hay frases que son fáciles de entender y otros lugares que parecieran que están tan escondidos que uno no entiende, ¿no? ¿Por qué es? ¿Sabe usted? Es por revelación. Dice que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ¿qué más? Ni subió al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada ¿para quién? Fíjese cómo el Señor nos va mostrando cómo le amamos nosotros a Él. ¿Él nos ama a nosotros? Sin lugar a duda, Él nos ama. ¿Y a cuántos? ¿A usted? ¿A mí? A todos. La revelación lo que va mostrando es quién lo ama a Él. Por eso es imprescindible que nosotros tengamos esas ansias. El Señor dijo, el que me ama mi palabra va a guardar, la va a escudriñar, va a buscar, ¿sí? Porque eso va diciendo que nosotros le amamos a Él. Que no somos interesados en buscarlo a Él para hacer una oración, Señor, dame de comer, dame un trabajo, llévame para acá, llévame para allá, sino que queremos entender el plan y el diseño de Dios, ¿cierto? ¿Sí? Por eso es que la Biblia está tan codificada y tan con cosas escondidas allí, para que nosotros se las descifremos. Quiero hablar de la fiesta, y no se olvide la palabra fiesta, de los tabernáculos, ¿sí? Vamos a salir, José, desde Hechos 15:16. Acá tenemos códigos, tenemos frases que están cerradas y que nosotros necesitamos interpretarlas. Siempre con una fiesta en nuestro corazón, aun cuando lo que leamos no sea una fiesta, ¿sí? A veces sentimos que el Señor nos está corrigiendo, que nos está llamando la atención, pero si Él dice que es una fiesta, es porque esa corrección me sirve para después, me sirve para bien. Entonces yo tengo que llamarle fiesta, ¿sí? Para Él es una fiesta. Vale, dice Hechos 15:16, vamos a salir de acá. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Verso 17, el para qué tiene que hacer eso, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces, una de las cosas que necesitamos, Él quiere levantar un tabernáculo justamente para el resto de los hombres. La semana pasada decíamos, si la primicia es santa, el resto es santo. Si el tabernáculo es levantado, tiene que ver con el resto. Por eso necesita levantar el tabernáculo en condiciones, por el resto. ¿Le interesa el resto del mundo? A Dios sí. De tal manera amó Dios al mundo. A Él le interesa el resto.
Por eso necesitamos recuperar el tabernáculo caído. Es obvio de que está codificado porque, número uno, David nunca tuvo un tabernáculo. El que tuvo tabernáculo era Moisés, no dice el tabernáculo de Moisés. Eso quiere decir que hay un código, ¿cierto? Entonces necesitamos, número uno, entender por qué él lo llama de David. ¿David quién era? El que se le dio la promesa de ¿qué? Reino, ¿sí? Gobierno, ¿sí? A ti te daré el gobierno. De ahí viene Jesús, ¿cierto? Por eso necesitamos que tiene que ver con el gobierno, ¿sí? Con la promesa de gobierno que Dios nos ha prometido. Pero está hablando de un tabernáculo. Y lo pone tabernáculo para que podamos ver las tres partes, ¿sí? En la que se movía o cómo se movía un tabernáculo. Pero yo quiero verlo también con la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, la convocatoria era para que al juntarse celebraran lo que ellos habían experimentado en el desierto, ¿sí? Ellos se hacían enramadas, dice la Escritura, ¿sí? Y lo que celebraban era de que en algún momento ellos estuvieron en el desierto. Habían transitado el desierto con tabernáculos personales, ¿sí? Con tiendas personales. Ellos habían estado viviendo en tiendas y la presencia del Señor la llevaban en tabernáculo. El tabernáculo de Moisés. Por eso es que tenemos que atender porque dice el de David. Entonces lo que celebraban en la fiesta de los tabernáculos era eso. Hemos transitado el desierto en tabernáculos, pero ya no estamos en tabernáculos. Eso celebraban. Les hacía recordar que habían estado en un desierto armando tienditas, desarmando tienditas, yendo más allá, armando otra vez la tiendita, desarmándola, por 40 años. ¿Sí? Mucho tiempo, armando y desarmando tiendas. Entonces yo quiero que miremos eso, porque hay otras cosas que se le dice y no es para el pueblo de Israel. Ya quiero mostrárselo que es para nosotros, por los códigos que maneja, que no era para el pueblo de Israel, sino para nosotros, ¿sí? Pero quiero que miremos esto. Cuando se habla de tabernáculos, se está hablando de nosotros, ¿verdad? Nosotros somos un tabernáculo para Dios. Cada uno de nosotros, pero también el cuerpo de Cristo es un tabernáculo, ¿sí? Entonces quiero que le prestemos atención. Mire, vamos a ir a ver si me puede seguir. Hebreos 9:8. A ver, tratemos de entender los códigos que están allí. Fíjese. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, ¿sí? Está siendo visto a Cristo como un tabernáculo. Un tabernáculo perfecto, dice, y no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ¿sí? Ahora, quiero que usted entienda, por un lado, dice que el tabernáculo de Cristo no era de esta creación. Sin embargo, lo que nosotros conocemos por fuera de Cristo, sí era de esta creación, era tal cual un hombre, ¿sí? Pero aclara que el tabernáculo de Cristo no era de esta creación, que era perfecto y amplio, ¿sí? Fíjese que aclara de que es perfecto el tabernáculo. ¿Puede estar hablando de los de afuera solamente? ¿No habrán hombres más perfectos que lo que fue Jesús? Mirado por afuera. Quiero que mostrarles esto, porque siempre hemos mirado
Por ejemplo, ahí lo dice que es perfecto y no de esta creación. Cuando Él justamente fue carne y sangre, y por lindo que haya sido el Señor, mirado por fuera, ¿cómo quién puede decir este es perfecto? Mirando la imagen. Sígame en esto, porque nosotros también somos tabernáculo, ¿verdad? Segunda a los Corintios 5, 1, 4. Dice, tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Verso 3. Y por esto también, José, que no se... Vamos a tener que cambiar ese micro. Vale, a ver. A ver la casa hecha en los cielos. Segunda a los Corintios 5:2. Y por esto también, fíjese, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. No era una fiesta. Gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Una de las cosas que me gusta de cómo ve la angustia. Hay una angustia cuando en realidad el Señor dijo, vamos a hacer siempre la fiesta de los tabernáculos. Y quiero gozo, quiero que lo vean como una fiesta. ¿Sí? Ahora, fíjese porque nosotros siempre hemos visto, o por lo menos yo lo veía, de que tiene que ver con nuestra muerte física. Me muero y el Señor me tiene preparada una casita en los cielos. Pero fíjese esto. Bájeme un poquito. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Cuando habla de vestirnos de nuevo, vestirnos del nuevo hombre, ¿se acuerda? Pongamos algunos versículos que nos hablen de una nueva vestidura. Por ejemplo, Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen. ¿Somos por la imagen de Dios por fuera? No. Revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ni griego, ni judío, ni circuncisión, ni bárbaro, ni existen, no, donde no hay nadie allá. O sea, solamente lo de adentro, ¿sí? La imagen del que lo creó. Ese es el nuevo revestimiento. ¿Que nos cuesta revestirnos del nuevo? Sí. ¿Que es para gemir y angustiarse? No. Es solamente reconocerlo. Pero no tiene el tabernáculo del que nos está hablando.
No tiene que ver con esto externo. Aquello que debe contener, porque eso es lo que hacía un tabernáculo, contenía la presencia de Dios, no tiene que ver con lo externo. Tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con el hecho de que nos vayamos renovando. Ponga el versículo que sigue. ¿Hasta el qué? Hasta el conocimiento pleno. Número 1, hasta el conocimiento mío pleno. Conocerme a mí misma y conocer el plan de Dios. Necesito llegar al conocimiento pleno. Necesitamos levantar un tabernáculo caído. Fíjese cómo lo diría Efesios 4:22. ¿Sí? Estamos hablando de revestirnos del nuevo, ¿sí? Pero no gimiendo y angustiándonos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Está viciado con deseos engañosos y renovaos ¿en dónde? En el espíritu de vuestra mente y vestíos del creado según Dios. ¿Sí? Entonces no tiene que ver con un tabernáculo de lo que vemos por fuera, sino que tiene que ver con un tabernáculo que es el que está creado como el de Cristo, no de esta creación. Ese que estamos buscando, ese que quiero que viva en mí, no es de esta creación. Mayormente nosotros nos manifestamos con el que es de esta creación. Pero la idea es de que nos vayamos renovando en el espíritu de nuestra mente, que es una de las cosas que el pueblo de Israel no hizo en el desierto. Por eso tardaron tantísimos años. Desarmaban la misma tiendita y volvían a armar la misma tiendita. Desarmaban la misma tiendita, volvían a armar la misma tiendita. Eso es una figura de nuestra vida en un desierto. Nuestra vida en un desierto. Fíjese, usted se puede enojar con alguien aquí y desarmar su tiendita aquí y armarla en un lugarcito más allá, que lo único que va a hacer es armar la misma tiendita y le puede llevar más de 40 años. Hasta que no entendemos qué es o dónde tiene que habitar lo que tiene que habitar de parte de Dios. Pero es importante que lo vea y lo reconozca, porque si no lo veo, no lo creo. Tengo que ver cuáles son mis falencias. Tengo que llegar al conocimiento pleno de mí y de todos los hombres. Fíjese una cosa. Vamos a mirar el tabernáculo caído. Fíjese cómo lo diría Hechos 7:43. Cuando el pueblo de Dios iba en el desierto, la Biblia dice que estaba en esta calidad. Sin embargo, la historia no lo dice como lo dice Pablo aquí, ¿sí? No sé si es que está escribiendo Pablo. Bueno, el que lo esté escribiendo. La historia en el desierto no relata esto. Ni siquiera la cita bíblica que está extraída del libro de Amós está extraída tal cual está escrita en el libro de Amós. Eso significa, ¿sí?, que el trasfondo son códigos cifrados para nosotros, no para ellos, porque ellos no vivieron eso. Dice, fíjese, dice, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figura que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Es como que les estuviera reclamando, esto está en el libro de Amós, ¿sí? Y les está reclamando que en el paso por el desierto
no estaban llevando el tabernáculo de Dios, sino que estaban llevando el tabernáculo de Moloc y de un tal Renfán que ni siquiera aparece en las Escrituras, que hay que andar adivinando quién será Renfán. Es más, está sacado del libro de Amós y no lo dice así tampoco. Acá dice: os transportaré más allá de ¿qué? De Babilonia. ¿Se acuerdan lo que significa Babilonia? Confusión. Sin embargo, mire, lo vamos a leer para que usted lo vea. A ver, en Amós 9:11, no sé si está ahí José. Está citando un versículo de Amós, que Amós también lo está relatando, pero no para el pueblo de Israel, es un mensaje para nosotros, está codificado para nosotros en nuestro tiempo. Dice: en aquel día levantaré, ese es el, el 5:26 de Amós. Amós repite toda esa historia, ¿ves? Fíjese, dice: antes bien, póngame el 25, a ver. Dice: me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium. Fíjese, allá decía Renfán, acá dice Kium. Ídolos vuestros y la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá que de Damasco. Allá dice de Babilonia, acá de Damasco. O sea, o está mal escrito todo esto, o son códigos. Son códigos para nosotros, porque lo que nosotros vamos llevando, ¿sí?, son cosas espirituales, cosas que quizás no vemos, pero que las estamos llevando. Son cosas que tienen que ver con el tabernáculo. Tabernáculo somos nosotros, y el más perfecto tabernáculo es Cristo. Y nosotros decimos, estamos llevando, ¿sí?, estamos llevando el cuerpo de Cristo adelante. Lo que es imprescindible que nosotros miremos los errores que quizás no los vemos con los ojos naturales, que se ven con los ojos espirituales. Acá hay códigos, esto ellos no lo llevaron nunca. No es que llevaban otros ídolos junto con el tabernáculo, eso no lo cuenta la historia en el desierto. Eso lo escribe o se escribe para que nosotros podamos descodificar qué es lo que estamos llevando en nuestro tabernáculo. ¿Sabe qué? Acá lo dice Kium, allá dice Renfán, en los dos dice Moloc, pero cuando uno estudia en lo que significa cada una de esas cosas, que es lo que justamente a nosotros nos conviene ver, porque en este tiempo no se adora a Moloc. Moloc era un dios que tenían los amonitas en aquel tiempo, ¿sí? Y ellos lo adoraban como su rey. A Moloc se habían hecho un dios, ¿sí? Y los amonitas lo adoraban. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor a través de estas frases? ¿Sabe que Amón significa innato? ¿Hay cosas innatas en usted? En todos. Son cosas innatas. Son cosas de nuestra naturaleza humana. Es común, es natural, porque somos humanos, porque somos de esta creación y no de la creación que el Señor pretende hacer. Entonces hay cosas que son innatas en nosotros, y en eso innato que hay en nosotros, quizás nosotros creemos que estamos adorando a Dios y puede que nos equivoquemos. Sí, puede que nos equivoquemos. Hay formas de hacer las cosas que nos parecen bien. Fíjese, por ejemplo, cuando uno habla de religión. La religión es una costumbre
que tiene alguien sobre algo y lo hace de malo. No, lo hace porque cree que es lo mejor. Cree que es lo que más le gusta a Dios. Y lo hace de esa manera y no quiere que le cambien la manera. Porque esa es la manera que entiende. Es la forma de adorar a Dios, de servir al Señor. Por eso tenemos tantísimas religiones. Y por eso tenemos no solo tanta diversidad de pensamientos en las religiones, sino dentro de un mismo lugar. ¿Por qué usted piensa distinto a mí? ¿Por qué yo pienso distinto a usted? ¿Por qué entre ustedes no piensan igual cuál es la mejor manera de llevar el tabernáculo adelante? Porque hay cosas innatas en nosotros de esta creación, no de aquella creación, no de ese tabernáculo perfecto. Entonces a veces, y es imprescindible que lo veamos, ¿son malas? No, son de esta creación. ¿Que nos conviene? No. Porque si no levantamos el tabernáculo en las condiciones en que tiene que estar levantado, el resto no vendrá. Es que es más, ni siquiera entre nosotros podemos levantar lo que Dios quiere que levantemos. Hay un mismo sentir, hay un mismo espíritu, hay una misma inclinación a cómo hacer las cosas o para qué hacerlas. Le dije que se acercara sin temor, porque Dios nos ama tal como somos. Él nos ama antes de que naciéramos, ya sabíamos cómo íbamos a nacer, cómo nos íbamos a convertir y cómo iba a ser nuestro proceso hasta. Lo importante es que nosotros lo reconozcamos, que diga, lo veo. Si yo lo veo, lo entiendo y lo puedo cambiar. Hasta que yo no lo vea y no lo reconozca, yo no podré cambiar en nada. Necesito ver un tabernáculo caído, porque si podemos levantarlo al tabernáculo, podemos hacer de que no estén estas cosas, que no esté Moloch ni Q o Renfán, como dice en el Nuevo Testamento. ¿Sabe que Renfán significa aquellas cosas que tienen que ver con el tributo, la paga, el impuesto o lo que yo doy para recibir algo? Y usted sabe que el Señor desde el principio siempre nos dijo que lo que hiciéramos, lo hiciéramos por. Tenemos que revisarnos porque no todo lo que hacemos lo hacemos por amor. Lo hacemos por mis propios intereses. Por eso discuto tanto una postura, porque discuto mi posición. No hago las cosas por amor. El Señor dijo que si hubiéramos cambiado, si tuviéramos ese nuevo tabernáculo, en el nuevo tabernáculo no hay ni judío, ni griego, ni fulano, ni mengano. No hay. ¿Por qué siguen habiendo judíos, fulanos y menganos? ¿Por qué siguen habiendo evangélicos, católicos, musulmanes? ¿Por qué? ¿Cuestión de tabernáculo? Y el tabernáculo no es lo externo. Vamos a leer Hebreos 8. ¿Sabe que Moloch significa hijo de la fama? Perdón, Amón, que era, Moloch era Dios o los dioses de los amonitas. Y amonita significa lo innato, que es lo innato, o hijo de la fama, que es lo que mayormente al ser humano le gusta. No a usted, a mí también me gusta y lo tengo que reconocer para poder hacer un tabernáculo en condiciones. Lo que hizo Jesús lo hizo por la fama, por amor.
¿Fue exaltado? Sí, pero ¿lo hizo para ser exaltado? No. Nosotros confundimos una cosa con otra. Mientras sea eso así, el tabernáculo está caído. No está levantado en las condiciones en las que tiene que ser levantado. Y mucho menos vamos a alcanzar al resto. Dice, el resultado ese los voy a transportar más allá. Más allá de Babilonia, mientras estén en esa condición, más allá de Babilonia, confusión y pura confusión. Confusión en todo, en todo. ¿En quién soy? ¿Quién es usted? ¿Para qué estamos? ¿A dónde vamos? No sé dónde está la verdad. ¿Quién la predica? Tabernáculo caído. Transportados más allá de la confusión. A ver, dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos el tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Dónde está ese tabernáculo ahora? Sentado a la diestra de Dios, ¿sí? Sentado a la diestra de Dios. ¿Para qué lo sentó el Señor a la diestra de Dios? Hasta que pusiera a todos los enemigos por estrado de sus pies. Quiero hacerle que usted pueda ver este tabernáculo, que no es solamente Cristo, es el cuerpo de Cristo. Ese es el lugar donde tiene que estar sentado, porque es el lugar del próximo rey. Siéntate a mi diestra hasta que te ponga todos los enemigos por debajo de tus pies, ¿sí? En esa condición necesitamos estar. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuáles son mis enemigos. Nosotros sabemos de que tenemos enemigos y andamos dando puñetazos al aire a nuestros enemigos y reprendemos a nuestros enemigos. Y mi enemigo es ella y yo reprendo en el nombre de Jesús el espíritu que habita en ella. Y no me veo en mi tabernáculo. El por qué hago las cosas, cómo las hago, para qué las hago. Porque así no voy a encontrar al creado por Dios. Voy a encontrar otra vez un tabernáculo caído de esta creación, pero no de aquella. Y lo que queremos recuperar es el de aquella creación. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Dice, fíjese lo que dice acá. Dice, así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presentan las ofrendas según la ley. Dice que si estuviera en la tierra no sería sacerdote, porque los sacerdotes se manejan por la ley. ¿Es mala la ley? Pero mal interpretada. Y las cosas no tienen que ser porque lo dice la ley. No tengo que ver si está escrito y busco justificarme con lo que está escrito. No, esto no, porque no está escrito. Era por amor. Era voluntario y por amor. Pero él dice que en aquel tiempo, si él hubiera estado en la tierra, no sería sacerdote. O sea que también tengo que tomar este versículo entendiendo de que él no solo subió como un sumo sacerdote, sino como un sumo apóstol. Si él estuviera en la tierra, no sería ni apóstol. ¿Qué nos quiere decir? ¿Que no debemos tener apóstol? ¿Que no debemos tener pastores? ¿Que no debemos tener maestros? ¿Que no tenemos que tener profetas? Porque él fue todas esas cosas. Pero no por la ley.
hay una diferencia. Bien, entonces habíamos leído del 1 al 4. Fíjese cómo dice que Él está sentado hasta que ponga a todos los enemigos por estrado de sus pies. Y si nosotros estamos en Él y nos mantenemos en Él, nosotros también estamos sentados, lo dice el apóstol Pablo. Corríjame si no. Dice, estamos con Cristo sentados en los lugares celestiales. La idea que pueda entender, ¿sí? ¿Dónde estoy sentado? Estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Fíjese cómo dice 1 Corintios 15. Dice, y cuando esto ¿sí? Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, déjemelo ahí. ¿Dónde está el poder del pecado? ¿En dónde? En la ley. En el contexto, Pablo está diciendo que el último enemigo a vencer es la muerte. ¿Cómo se vence a la muerte? Y no estoy hablando de una muerte física porque aún no es tiempo. Pero ¿cómo se vence la muerte? Dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Pero el poder del pecado está en hacer las cosas legalmente. Así lo hacían los sacerdotes, así lo hacían todos, porque la ley lo decía. La esencia del evangelio es el amor. Y no es una frase. Y no es una frase bonita hecha. Es la realidad de un verdadero tabernáculo. Del verdadero tabernáculo hecho en los cielos. Si mi esencia de lo que hago no es justamente el amor, lo demás es innato mío. Y lo que hago lo voy a hacer porque está en mi esencia. Entonces voy a predicar de mí y voy a enseñar de mí y a usted lo voy a tolerar hasta cuando yo pueda tolerar. ¿Y dónde dejaré las cosas? Hasta donde mi innato lo pueda llevar. ¿Y qué es lo que busco detrás de todo esto? Lo que todo ser humano, por ser humano, no malo, por ser humano, ha buscado. E incluso lo ha buscado a ver si la ley lo dice. Fíjese que aún entre los que nos llamamos evangélicos, vio que discutimos un montón de temas. No, porque la ley dice, o sea, lo buscamos en la Biblia. Y en un versículo apoya que sí, en otro versículo apoya que no. Por eso algunos hacemos ciertas cosas y otros no hacen ciertas cosas. ¿En dónde se apoyan? Pero no en el amor.
¿Usted hace las cosas por amor? ¿O porque hay que hacerlo o no hay que hacerlo? No, eso no hay que hacerlo, ya eso no existe, eso era de la ley. ¿Y del amor qué hay? ¿Del amor cómo andamos? Hay cosas que se hacen y que tienen que ir siendo como trascendencia. Tiene que ver con nuestro tabernáculo. Pero lo que quiero mostrarle, por un lado, que cuando el Señor habla de que hay cosas que tienen que ser transformadas, como el tabernáculo, por ejemplo, que dice gemimos mientras estamos en este tabernáculo, no tiene que ver de que yo me muera y vaya al cielo. Yo puedo dejar de gemir ahora, porque lo que Él quiere es que yo tenga una fiesta en mi vida. Si nosotros podemos cambiar acá, yo puedo cortar con todo lo que tiene que ver con lo que es muerte. Hay un montón de cosas que es muerte, hay un montón de actitudes que al final no nos lleva para nada. Son de muerte. Por eso no podemos alcanzar a más gente. Por eso se ha dilatado. Fíjese que el tabernáculo tardó 40 años en el desierto, ¿sí? Esta gente en transportar lo que había que transportar. Pero nosotros hemos tardado 2000 años. 2000 años y todavía no hemos alcanzado lo que hay que alcanzar. Que si levantamos verdaderamente el tabernáculo, vamos a alcanzar al resto de los gentiles. Mire, vuélvase al verso, acá en el 15, vuélvase al verso 47. Dice, el primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Por eso el Señor nos quiere llevar a ser como Él, porque o podemos seguir tal cual el terrenal, innato en nosotros, ¿sí? Puedo seguir como el terrenal, entonces de los que yo alcance serán terrenales, ¿sí? ¿O sí? Actitudes innatas y terrenales. Pero si yo alcanzo el tabernáculo como el del Señor, ¿sí? Que es celestial y no tiene que ver con lo externo. Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Por dónde es la imagen? Por dentro. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos. ¿Cómo vamos a ser? ¿Necesito morirme para ser transformado? No. No necesito morirme. Lo que necesito, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Espéreme un segundo. Siempre lo hemos visto como aquella resurrección física, ¿sí? Pero quiero que lo vea como esa nueva resurrección del hombre viejo. Es imprescindible que lo podamos ver para poder ser transformados. Necesito ser transformado antes. ¿Qué voy a esperar? Que se toque, se sienta el sonido de una trompeta, que es lo que todos los religiosos están esperando. Que venga una nube con un caballito y se escuche. No espere eso. Renueve el entendimiento, porque esos son solamente códigos. Dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Cierre los ojos naturales y abra el espiritual. Se necesita cerrar
ojos naturales. Si yo a usted lo sigo viendo como el natural, aquí me planto. Si yo me sigo viendo como al natural en el espejo, acá me planto. ¿Con qué voy a pelear lo innato? Con Cristo. Cristo basta. Cristo basta. Lo necesito a Él. Pero necesito saber qué es lo que necesito de Él. Porque si yo sigo con mi tabernáculo y lo único que jalo de Él es el favor para que me dé el alimento diario, para que me dé trabajo y para todas esas cosas que sí las seguirá haciendo. ¿A qué le he hecho mano? ¿A qué le he hecho mano en el favor? ¿Qué cosas estoy esperando de Él en ese favor? Aprendamos a cerrar ojos naturales y abrir los espirituales. A ver, sigamos leyendo. Lo incorruptible se tiene que transformar en nosotros. Dice, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista. Sí, es la nueva vestimenta que tenemos. Pero el Señor ya resucitó. La Biblia muestra de que en su muerte nosotros hemos sido muertos con Él y resucitados con Él. Es un hecho que lo hemos hecho en el bautismo. Es un hecho figurativo, ¿sí? Pero la idea era que fuera real. Que nos levantemos y nos levantemos con todo. Y comience a ver en ese levantamiento qué es lo que estaba caído. Es imprescindible ver lo caído. Porque si logramos que esa primicia, ¿sí?, sea santa, lo demás va a ser santo. Si no, seguirá habiendo confusión. Dice, los voy a transportar más allá de Babilonia, seguirán confundidos. No van a saber ni quién son, ni con quiénes están. Vale. A ver, lleguemos hasta el... No, hasta ahí nomás. Mire, vamos a volvernos a Amós, porque Amós... En Amós nos decía algo que nos va a servir. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos. Fíjese que en realidad lo que ha habido son muchas puertas abiertas a un montón de cosas, ¿sí? Y levantaré su ruina y lo edificaré como en el tiempo pasado. Este tiempo pasado, no, para no hacerlo largo, pero el que tiene Strong, ahí dice eternidad. Ahí la palabra pasado es olam. Tiene que ver con el tiempo de la eternidad. Lo que quiere es levantar de nuevo, ¿sí? Es al templo eterno que hay en nosotros. Dice, para que aquellos, vamos a leerlo, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. No vamos a explicar todo eso, pero tiene que ver con el primogénito que era Esaú. Y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. Quiero leer este verso para que usted se quede con esto. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador al de las uvas, al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Vuélvamelo a bajar. Llegan días que dice que el que ara alcanzará al segador. ¿Qué es lo que está diciendo con esto? Que es necesario acortar el tiempo. Usted sabe que de los que estamos aquí, muchos nos hemos tardado mucho en sembrar y cosechar. Se tarda mucho, ¿sí? Entre una siembra y una cosecha pasa tiempo. Pero fíjese, cuando Dios quiere apresurar las cosas, lo que dice, no crean de que para esto falta mucho. Porque claro, a nosotros nos ha llevado, supónganse, aquellos que llevamos muchos años de evangelio, decimos, uy, a mí me tardé 40 años en avivarme, ahora sí vamos a tener que avivar a los demás. 40 años más, no. La cosa se apresura. Llega un momento, ¿sí?,
es que se van alcanzando las cosas. Y esa es la idea del Señor. Decía que no necesitamos tantísimos años de evangelio para saber de qué va la cosa. Que a algunos nos haya costado más. La idea es que a la generación que viene no le cueste tanto. Que sepa de primera de qué va la cosa. ¿Sí? Así que quiero dejarlo con esto. Quiero leer el último versículo. Que está en Hebreos 9:11, donde leímos del tabernáculo perfecto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ¿sí? No vea esto venidero como algo que está muy allá. Él ya lo hizo. Quiero a ver si... Creo que está en el 8, José, no lo anoté, por eso no sé si está aquí. Dando el Espíritu a entender. No era eso. Bueno, no importa, se lo mostraré otro día. Póngame Romanos 6:6. Lo que decía que lo que Él hizo con nuestro sacrificio, dice que lo que hizo es purificar nuestra conciencia. Ya lo veremos otro día. O sea que todo lo que le quería mostrar con ese, me olvidé de anotarlo, pero lo que tiene que ver con eso, que en realidad todo el trabajo que está haciendo el Señor en nosotros es hasta que todo lo que hagamos sea por motivo de conciencia. ¿Sí? Que sea consciente de lo que hago. Que no haga las cosas por hacerlas, que... era más abajo, en el 14. Bueno, después lo lee, ¿sí? Que lo que Él hizo fue purificar, dice allí, ¿sí? Nuestra conciencia. Entonces justamente eso está en el espíritu, eso está en nuestro espíritu. Entonces para que lo que hagamos no es que tenemos que dejar cosas de hacer, sino hacerlas con otra conciencia. Conscientes con una buena conciencia, ¿sí? Pero fíjese, de esto quiero dejarlo, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice, no, déjemelo ahí. El viejo hombre fue crucificado con Él, ¿sí? Por eso es que lo necesito solamente a Él. El viejo ya está crucificado. El viejo ya está crucificado. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? El sacrificio de la cruz en Jesús se materializó hace 2000 años atrás, ¿cierto? Pero dice la Biblia que Él ya lo había hecho antes de la fundación del mundo. Estaba ya hecho. Se materializó hace 2000 años. Nosotros, incluso antes de nacer, porque usted no tiene 2000 años, sí. Bueno, algunos se ven maduros, pero... Cuando Él murió su viejo hombre. Entonces lo único que tengo que hacer yo es materializar. Así como Él había sido sacrificado antes de la fundación del mundo y lo materializó hace 2000 años, nosotros hace 2000 años hemos sido crucificados con Él. Ahora lo tenemos que materializar, ¿sí? Entonces, si yo materializo lo que hizo Jesús, el viejo ya no aparece. Mi viejo tabernáculo ya no aparece. Pero acuérdese que el tabernáculo no tiene que ver con esto de afuera. Diga mi conciencia. Era Hebreos 9:14, ¿no? Póngalo, José, porque eso es lo que le quiero mostrar. Que justamente el verdadero tabernáculo no es esto que está por fuera. Porque lo de afuera no importa, si es judío, qué es lo que hay. Por eso ninguna de las religiones hace las cosas como debería hacerlas, porque lo hacen por beneficio propio. Fíjese que yo me puedo inmolar acá y reviento pensando que estoy haciendo lo mejor,
Y creo que estoy haciendo lo mejor. Pero no lo estoy haciendo en beneficio de los demás. Por eso lo que tiene que trabajar el Señor en nosotros y en todos es una conciencia, ¿sí? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas, ¿sí? Para que distingamos, hay obras que no sirven, hay obras que no tienen sentido que la hagamos, hay obras que parecieran que las estoy haciendo bien, pero si el resultado es malo, no son buenas obras. Cuando en realidad la Biblia dice que hay obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. Y esas son las que sí resultan. Esas son las que sí resultan. Y esas son las que nos hará ganar muchísima gente, ¿sí? Entonces quiero que vamos a por eso. No solo el tabernáculo personal, pensemos en la iglesia. Trabajemos en el tabernáculo que en la iglesia. Para no hacer cosas por nuestro propio bien, sino pensando en los demás. Amén. Padre, te bendecimos en esta hora. Señor, y te damos gracias porque podemos arrimarnos a ti sin temor, sabiendo que nos has amado, tú primeramente a nosotros, y por eso es que estamos en tus gloriosas manos. Pero ahora porque queremos responder a ese amor, porque ahora nosotros queremos demostrarte que te amamos, es que queremos reconocer todos estos misterios que están escondidos no solo en la Biblia, estos misterios que están escondidos en nosotros, en nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestras religiones, están escondidos, Señor, porque a veces decimos adorarte a ti y lo único que hacemos es manifestar algo innato que hay en nosotros. Queremos crucificar o queremos manifestar porque crucificado está el viejo hombre. Señor, queremos reunirnos en ese verdadero tabernáculo, no hecho de manos. Queremos aprender a congregarnos, Señor, no solo bajo 4 paredes. Queremos aprender a congregarnos en aquel tabernáculo eterno. Queremos aprender a congregarnos, Señor, de manera sobrenatural, con una conciencia distinta. Que sea la conciencia y la renovación de mi entendimiento lo que me va congregando en un tabernáculo mejor. Un tabernáculo no hecho de hombres, no de esta creación, la que tú anhelabas, Señor. Ayúdanos a levantar ese verdadero tabernáculo para que el resto de los hombres te puedan amar, te puedan seguir y puedan invocar tu propósito. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.